Hola a todos, bienvenidos a este nuevo año escolar. Mi nombre es Sebastián Duque, profesor de Ciencias Naturales, y los acompañaré en estas cápsulas educativas. La cápsula educativa del día de hoy tiene como objetivo conocer la posición, trayectoria, desplazamiento que se utiliza para poder describir el movimiento. Además de eso, vamos a conocer y utilizar herramientas que nos sirven para conocer el movimiento de manera más objetiva, como los sistemas de referencia y el plano cartesiano. Comencemos. El movimiento. Primero hay que saber que el movimiento se conoce como el cambio de posición con respecto a un tiempo determinado en el cual un objeto se mueve dependiendo del sistema de referencia del cual es observado. Un sistema de referencia es el conjunto de coordenadas que se requiere para poder determinar la posición de un cuerpo en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un radar. ¿Para qué se utiliza el radar? Para poder determinar la posición de un objeto en un cierto rango. Como se puede observar en las películas, un puntito en un plano verde. Este se utiliza para poder saber el movimiento que va a describir y poder anticipar alguna cosa. Entonces, los sistemas de referencias que podemos utilizar van a depender del tipo de movimiento. Primero, si el movimiento es rectilíneo, o sea, se mueve solo en una recta, vamos a ocupar un sistema de referencia de una dimensión. Como podemos ver en la figura, el automóvil se mueve solamente en la recta. Luego, tenemos el sistema bidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema se va a mover en dos dimensiones, o sea, para la derecha y hacia arriba, como podemos observar el balón que se lanza en la figura. Y luego finalmente tenemos el sistema tridimensional, que como el nombre lo indica, se mueve en tres direcciones, como el vuelo de una mosca, que es errático y se mueve en todas direcciones sin saber hacia dónde va. Además de esto, también tenemos dos sistemas de referencias que se pueden clasificar en inerciales y no inerciales. El sistema de referencia inercial se caracteriza por estar en reposo o estar moviéndose a una velocidad constante. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a mover siempre a la misma velocidad. Y el sistema de referencia no inercial, a diferencia del primero, va a estar moviéndose a una velocidad distinta, o sea, no variable. Un ejemplo de esto puede ser dos personas, una afuera de un ascensor y la otra dentro del ascensor. Cuando el ascensor comienza a ascender o descender, la persona que está afuera ve cómo la persona que está dentro se mueve hacia arriba o hacia abajo. Y la persona que está dentro, como está quieta, va a observar al observador que está afuera que está quieto. Esto quiere decir que la persona que está afuera está quieta completamente, por ende es un sistema de referencia inercial, que está quieta. Y la persona que está dentro, a pesar de estar quieta, va a pertenecer a un sistema de referencia no inercial. ¿Por qué? Porque se está moviendo junto con el ascensor. Entonces, esto quiere decir que el movimiento es relativo. ¿Qué quiere decir que sea relativo? Que va a depender siempre del observador o cómo se esté observando. Porque estas dos personas pueden estar viendo el mismo objeto, pero lo verán o lo percibirán de manera distinta. Porque una está quieta y la otra está moviéndose. Entonces, para poder describir de una manera más objetiva el movimiento, nosotros vamos a utilizar lo que es el plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? Es básicamente una herramienta que nos sirve para poder ubicar los puntos del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que está formado por dos rectas, en las cuales la intersección se define como el centro o el inicio de este plano cartesiano y tiene nombre origen. Y ambas rectas tienen el nombre de abscisa, la cual es el eje X, y la ordenada, que es el eje Y. Entonces, ¿cómo podemos ubicar los puntos en este plano cartesiano? Por ejemplo, para ubicar un punto A, B, como se ve en la figura, en el plano cartesiano es necesario ubicar el valor de A siempre en el eje X. O sea, el primer valor siempre va a ir en el eje X. Y el segundo valor, en este caso B, siempre va a ir en el eje Y. Entonces, donde se intersectan estos dos puntos, o la proyección de estos dos puntos, es donde irá el valor asignado. Ejemplo, tenemos el punto A, que es 2,4. Entonces, como el 2 está antes que el 4, lo vamos a asignar al eje X.
y el 4 lo vamos a asignar al eje Y. Por ende, donde se proyectan estos dos valores es donde va a ir el punto A, como se puede observar en la figura. Entonces, ya hemos hablado cómo podemos describir el movimiento, cómo podemos asignarle valores, pero el movimiento en sí también tiene características. Por ejemplo, cuando un cuerpo se mueve, sabemos que ese cuerpo va a describir una trayectoria, que es la trayectoria, en términos simples, es el camino recorrido por el cuerpo. O sea, como se ve en la figura, es la línea discontinua que describe en la foto. Luego tenemos la distancia. En términos simples, la distancia es el espacio recorrido por el cuerpo o el objeto por la trayectoria. O sea, si la trayectoria es circular, la distancia va a ser el espacio que recorrió en este movimiento circular. Luego tenemos el desplazamiento. A diferencia de la distancia, el desplazamiento es la distancia entre el punto inicial y el punto final, pero siempre va a ser en línea recta. ¿Qué quiere decir esto? Que si el punto inicial coincide con el punto final, el desplazamiento va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque van a coincidir estos dos puntos y el objeto quiere decir que volvió al punto inicial. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que el desplazamiento con la distancia son cosas distintas, pero pueden coincidir en un aspecto. Cuando el movimiento es rectilíneo, el punto inicial y el punto final van a coincidir con la distancia. Pero si el movimiento es circular, esto quiere decir que la distancia va a ser mayor al desplazamiento. ¿Por qué? Porque el desplazamiento va a ser 0, ya que el punto inicial va a coincidir con el punto final. Muy bien. En síntesis, lo que hemos visto hasta ahora, sabemos que el movimiento es el cambio de posición de un cuerpo con respecto a un tiempo determinado, el cual siempre va a depender del observador. ¿Qué quiere decir esto? Que como el observador vea el movimiento, es como se va a realizar, ya que pueden haber distintos tipos de observadores. Por ende, el movimiento se considera algo relativo, que va a depender de quién lo observe. Para una persona puede que algo esté quieto, pero para otra persona puede que ese objeto esté en movimiento. Luego, para poder analizar y describir bien el movimiento, se pueden utilizar herramientas. Estas herramientas son los ejes de referencia y el plano cartesiano, que nos van a servir para poder ver de manera más objetiva el movimiento. Y recordar que todo esto está compuesto por diferentes elementos, tanto como la trayectoria, que es el camino recorrido del objeto, el desplazamiento, que es la distancia en línea recta entre el punto inicial y el punto final del movimiento, y la distancia, que es el espacio recorrido por la trayectoria. Bueno, con esto concluimos la cápsula del día de hoy. Recuerden que cualquier duda, consulta se la pueden realizar a su profesor de asignatura. Hasta luego.